que hay una recomendación del apóstol y a la vez está dando diferentes instrucciones, diferentes enseñanzas, donde está ubicando a los hermanos de Éfeso de cómo vivir una vida cristiana exitosa, de cómo vivir una vida cristiana superando las adversidades y superando aún los ataques del maligno, del enemigo. Entonces, consideremos esto, hermanos, que nosotros estamos en una carrera. Queremos llegar a la meta de nuestra carrera. Estamos también en un trabajo y queremos hacer nuestro trabajo con calidad y terminar la jornada de nuestro trabajo sin abandonar antes de tiempo nuestro trabajo. También pudiéramos considerar que estamos en medio de una batalla y que en esta batalla es una batalla que no es fácil, una batalla en la que se presentan muchas diversas situaciones, pero que creemos que vamos a tener la victoria, que creemos que vamos a salir victoriosos, que vamos a vencer en esta batalla, como lo declaró el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla. Que así nosotros estamos en la batalla y vamos a pelear la buena batalla con la ayuda de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay que animarnos, hermanos, hay que motivarnos unos a otros, sostenernos en la fe, confiando en el poder de nuestro Señor y Salvador, teniendo la confianza y la esperanza de que en las manos del Señor podemos nosotros triunfar, salir adelante y sobre todo llegar a la meta, llegar al final, ¿verdad? Sin rendirnos antes, sin sucumbir antes, sin caer abatidos, sino que queremos llegar al final de este caminar, de esta jornada, de esta batalla. Hagámoslo con la ayuda del Señor. Pero ¿qué necesita el hombre de Dios, la mujer de Dios? Algo que nosotros tenemos que ver, que la palabra del Señor nos está enfatizando, es nuestra mente. Y habla primero, el apóstol Pablo está hablando aquí de una mente que no tiene a Cristo. Y esto lo encontramos en el versículo 17, nos dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Entonces, los gentiles, los que no conocen a Jesucristo, los que no han venido al conocimiento del Señor, que Cristo no les ha sido revelado, ellos se conducen en la vida en la vanidad de su mente. Y cuando hablamos de la vanidad de la mente, quiere decir que tenemos ideas que son como vapor, como el vaho, ¿verdad? Que uno respira, que es más notorio cuando está los días muy fríos, ¿verdad? Y que sale como de nuestra boca, sale como una pequeño como si fuera una brisa, ¿verdad? Una brisa que al inhalar, al exhalar, perdón, nosotros la arrojamos como si saliera un poco como de humo de nuestras bocas, humo blanco. Esa impresión que estamos dando, eso que estamos exhalando, eso es algo vano. Y entonces nos está diciendo que cuando una mente no está en Cristo, no ha sido tocada por el Señor, no ha sido transformada por el poder del Evangelio, entonces es una mente que está en vanidad. Y esto quiere decir que piensa la mente en cosas vanas, cosas que se esfuman, cosas que no son permanentes, cosas que son ilusorias, fantasiosas. La mente se ocupa de cosas que le atraen, pero que no son sólidas, que no se quedan, que no permanecen. Y por eso el apóstol nos está diciendo que
los gentiles, los otros gentiles, los que no tienen aquí a Cristo, andan en la vanidad de su mente, se conducen, viven, actúan conforme a esos sueños efímeros, conforme a esas ideas humanas, pasajeras, conforme a esas fantasías pasajeras, esas ilusiones, el cúmulo de cosas fantasiosas que vienen, acuden a la mente del hombre, de la mujer, que se hace ilusiones, que crea castillos en el aire. Algunos son castillos románticos en el aire, otras son ambiciones que se construyen en el aire, otras son metas que pudieran parecer grandes en este mundo, en nuestra vida, pero son cosas vanas. Hay quienes tienen su mente y sus ideas puestas en adquirir cosas, en prendas, en objetos, en posesiones, en relaciones, en disfrutes, en deseos cumplidos, en tener acceso a lo que este mundo puede ofrecer, pero son solamente cosas vanas, son ilusiones, fantasías que dominan la mente, fantasías que están dominando el pensamiento. Y entonces sigue diciendo el apóstol, teniendo el entendimiento entenebrecido, esto es el entendimiento, el razonamiento en tinieblas, ajenos de la vida de Dios. Aquel que no conoce al Señor es ajeno a la vida de Dios y tiene una opinión de la vida de Dios, pero no la conoce. Tiene una opinión de Dios, pero no conoce a Dios. Ignora lo que es una vida en Cristo, una vida en relación con Dios, no lo conoce. Dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El corazón, como el corazón de Faraón, se ha hecho de piedra, se ha cerrado. El corazón se ha petrificado y por lo tanto se ha hecho insensible a las cosas del Espíritu, se ha hecho insensible a la revelación de Dios, se ha hecho insensible al llamamiento de Dios, al propósito de Dios. Y esto ocurre porque la mente está llena de vanidades. La mente está llena de ideas que son como vapor, ¿verdad? Que se evaporan, ¿verdad? Que se desvanecen, no tienen solidez. Y encontramos aquí en la palabra del Señor, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, está hablando de los gentiles que tienen la mente llena de vanidad y que el corazón lo han endurecido, que no conocen, que están ajenos de la vida de Dios, dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, a satisfacer todos sus deseos sexuales, deseos eróticos. Es lo que más aprecian, lo que más valoran, ¿verdad? El placer del cuerpo, el placer sexual, el placer erótico. Por eso la industria de la pornografía es una de las industrias que produce más millones de dólares en el mundo. Y lo que venden es precisamente alimentar la lascivia. Dice, para cometer con avidez toda clase de impurezas. Entonces, la lascivia lleva a la persona a querer cometer toda clase de impurezas, de depravación, pero no tiene fondo, no encuentran el fondo, porque se hunden en algo que de momento les da placer, al poco tiempo aquello ya no es satisfactorio y entonces buscan una experiencia diferente. Como el adicto primero empieza por una dosis ligera de droga y tiene una gran experiencia en su cuerpo, pero luego la segunda dosis ya no le causa el mismo efecto y tiene que ir aumentando la dosis para
para más o menos compensar la primera experiencia, y el adicto se va hundiendo cada día más en que necesita una mayor cantidad de estimulación para provocar la sensación que al principio. Por eso el adicto cambia de droga, busca una droga, busca otra droga, y va cambiando y va buscando y va hundiéndose cada vez más en la adicción, en la búsqueda de ¿qué? De placer, porque la droga le produce satisfacción, la droga le produce placer, la droga es un estímulo que lo enajena de este mundo, lo saca de este mundo, de esta realidad, y lo hace entrar en sensaciones, al estimularse el cerebro, sensaciones agradables en el cuerpo, en el organismo, en la mente. Pero todo esto es vanidad, todas estas son pensamientos vanos, todas estas son cosas vanas. Por eso nos dice que se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Eso mismo le sucede a aquel que a través de la relación sexual, del placer sexual, está buscando satisfacer su hambre de gozar, su hambre de disfrutar. Y si entra en esa adicción, en la adicción sexual, entonces se va a convertir en un abismo sin fondo, se va a hundir terriblemente, porque no va a encontrar al ir hundiéndose, va a ir buscando nuevas y más, como dice aquí la Escritura, y experiencias más impuras, experiencias que lo denigran, que lo pervierten. Pero esto es una mente sin Cristo, esta es una mente que está alejada de Dios. Es una mente que está hundida, que se ha entregado a sus vanidades, a todas esas ideas y fantasías que acuden a su pensamiento. Pero fíjese cómo nos exhorta San Pablo y nos dice: mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y aquí me quiero detener en esa frase, renovando la mente. La exhortación del apóstol es: renovando el espíritu de vuestra mente. El Señor llegó a nuestros corazones. Amigo mío, amiga mía, el Cristo Jesús llega a nuestras vidas. Y Él llega para transformarnos. Pero es necesario que nosotros estemos dispuestos a esa transformación. Si nos aferramos a nuestra historia pasada, si nos aferramos a nuestros traumas, si nos aferramos a los accidentes que sufrimos, si nos aferramos a los sufrimientos que padecimos, si nos aferramos a los desprecios que antes sufrimos, si nos aferramos al dolor del pasado, entonces no vamos a facilitar que el espíritu de nuestra mente sea renovado. Por eso puede ser que muchos que ya han conocido el Evangelio y que deberían estar más avanzados en su relación con Dios, se han detenido en su crecimiento, porque el proceso de renovación de la mente, el proceso de que se renueve el espíritu de nuestra mente, ha sido lento, o en algunos momentos ha estado en pausa, detenido. Y quizás hemos tenido que pasar por experiencias difíciles para que podamos ser ablandados, para que podamos soltar, para que a través de experiencias que estamos teniendo podamos dar el siguiente salto, podamos despegar de aquello que nos ha estado deteniendo. Por lo tanto, estamos en las manos del Señor, y el Señor quiere provocar en nosotros
la renovación del espíritu de nuestra mente. Una mente renovada. Fíjese cómo nuestra mente es atacada constantemente. Nuestros pensamientos son atacados. Son ideas, vienen y son sembradas en nosotros. Hay ideas que vienen y se siembran en nuestra mente que nos quieren desviar. Ideas de rencor, ideas de deseos malsanos, ideas de envidias, ideas de celos, ideas de miedos, ideas de fracaso, ideas de depresión, ideas de tristeza, ideas de pobreza, ideas de incredulidad. ¿Cuántas ideas pueden ser sembradas? Y nuestra mente, el espíritu de nuestra mente necesita renovación. Piensa en lo que puedes estar batallando en este momento, que puedes estar sufriendo. Puedes estar sufriendo por causa de alguna persona, puedes estar sufriendo por causa de un trabajo, puedes estar sufriendo por causa de algo que te has propuesto y no lo has podido obtener, puedes estar sufriendo porque hay cosas que no has podido lograr, que no has podido alcanzar, metas que no has podido todavía obtener y te causa sufrimiento. Entonces necesitamos renovar el espíritu de nuestra mente, porque el dolor, el fracaso, el miedo, la angustia es efecto de nuestra mente sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro estado de ánimo, sobre nuestro corazón. Por eso es tan importante que renovemos el espíritu de nuestra mente y que examinemos nuestros pensamientos. Examina tus pensamientos. ¿Cuáles son los principales pensamientos que acuden a tu mente? ¿Cuáles son los pensamientos que más se presentan? ¿Cuáles son los pensamientos que se han convertido en hábitos en ti? ¿Cómo reaccionas cuando hay peligro? ¿Cómo reaccionas cuando alguien te hace un desprecio? ¿Cómo reaccionas cuando alguien te persigue o te critica? ¿Cómo reaccionas cuando algo te enoja? ¿Cómo reaccionas cuando eres agredido? Y entonces analiza esas reacciones, analiza esos hábitos, la manera como estás acostumbrado a manejar tus pensamientos, la manera como funciona tu mente. Conoce tu mente, obsérvate a ti mismo cómo piensas, obsérvate a ti misma cuáles son las cadenas de pensamiento que se te presentan, cuáles son los pensamientos y luego el sentimiento que experimentas en base a ese pensamiento. Es tu mente que está funcionando y tu mente hace reaccionar ciertas emociones, está disparando ciertos sentimientos, ciertas emociones en tu cuerpo, en tu espíritu. Y a lo mejor dices, ¿por qué siento esto? Y te sientes incómodo, te sientes incómoda. Algo difícil estás enfrentando en esta hora, alguna situación, has perdido el empleo, hay enfermedad, hay luto y entonces, ¿cómo funciona tu mente cuando estás siendo probado? ¿Cómo funciona tu mente cuando se vienen los momentos de dificultad? ¿Cómo funciona tu mente cuando tienes un desafío? ¿Cómo funciona tu mente cuando se presenta la frustración? Algo que no puedes obtener. ¿Cómo funciona tu mente? Y entonces hay que renovar nuestra mente. Ese es el consejo que nos da el apóstol San Pablo. Nos dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Una mente nueva, una mente que piense de una manera espiritual, una mente que piense conforme al consejo de nuestro Señor Jesucristo. Una mente que no tenga la esclavitud, que no esté anclada en el pasado. Una mente que no esté gobernada por emociones pasadas. Una mente que pueda tener paz en Cristo Jesús, que pueda tener fe en Cristo Jesús. Una mente que pueda tener amor en Cristo Jesús. Una mente que pueda perdonar en Cristo Jesús. Una mente que pueda
tener seguridad en Cristo Jesús, una mente que pueda vencer el temor en Cristo Jesús. Entonces hay que renovar el espíritu de nuestra mente para que seamos libres. Es la libertad de la que Cristo nos habla, una libertad espiritual donde todos esos tropiezos, todos esos obstáculos mentales que han estado sembrados en nosotros, el Señor los haga a un lado. Piensa en este momento cuáles ideas ha sembrado la pandemia en ti. ¿Qué ideas negativas, qué ideas ha traído la pandemia, esta situación donde tú necesitas la renovación de tu mente? Permite que el Espíritu Santo, que el poder de Dios renueve tu mente en el nombre de Jesús. Ahora te voy a invitar a orar en el nombre de Jesucristo. Oremos. Dios Todopoderoso, te presento a este hombre, esta mujer. Obra en este momento. Espíritu Santo, llegue a tu vida. El Espíritu de Dios obra en ti una transformación. El Espíritu de Dios traiga un cambio de pensamiento. El Espíritu de Dios traiga una renovación en tu mente. El Espíritu de Dios te transforme completamente en el nombre de Jesús. El Espíritu de Dios te libere en el nombre de Jesucristo de cualquier esclavitud que te tenga anclado en el pasado, de cualquier experiencia negativa de tu pasado, que el Señor te haga libre de esa situación, que se rompa cualquier hábito que se sembró en el pasado, cualquier hábito de cadenas de pensamiento que quieran influir tu presente, en el nombre de Jesucristo. Sé libre por el poder de Dios, sé libre en el nombre de Cristo Jesús. El Señor produzca paz en tu corazón. El Señor produzca en tu corazón la completa fe, la completa seguridad de su amor. El Señor Jesucristo te dé un espíritu perdonador. Que el Señor Jesucristo te dé un espíritu que venza el temor, porque el amor vence el temor en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Libre en el nombre de Jesucristo. Libre por el poder de Dios. Libre por el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Se echa esa obra en tu vida. Gloria a Dios. Se vaya toda sombra de tu pensamiento. Se va en el nombre de Jesucristo toda sombra que esté trayendo carga sobre ti. Se va en el nombre de Jesús. Toda influencia, todo pensamiento sembrado negativo, fuera en el nombre de Jesús. Libre en el nombre de Jesucristo. Descansa de esa carga, descansa de esa sombra, descansa. Siempre tiene el
Dios siempre tiene